Recording in progress. Indicaciones que el gobierno haya presentado, después, esto puede ser entre hoy día, mañana y la próxima semana, los comentarios de las indicaciones presentadas por los parlamentarios de uno y de otro sector, después empezará con la discusión ya indicación por artículo por artículo. Mi idea es que todos aquellos artículos que no hayan sido sujetos de indicaciones se den por aprobados para poder pasar a los artículos que estamos con indicaciones, para poder avanzar rápido. Lo otro sería revisar artículo por artículo, igual los no aprobados, para tener un poquito más dependiendo cómo andemos de tiempo, pero la idea es que aquellos artículos que no tienen indicaciones, ni del Ejecutivo ni de los parlamentarios, se den por aprobados. O sea, yo creo que, y empezar a discutir artículo por artículo en aquellos que son sujetos de indicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer, ministra, dado que todavía no está el equipo completo de parlamentarios, vamos a partir en comité, después vamos a abrir la sesión formalmente. Así es que, ministra, no vamos a hacer ni cuenta ni varios. Aquí viene Provenza. Ya, vamos a partir al tiro. Vamos a partir. 2. Otra más mejor, otra más. Y al tirín. Ya, entonces, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Damos la bienvenida a los señores parlamentarios, señora Isabel Allende, don Rafael Proens, y hemos sido convocados para el día de hoy para conocer los planteamientos del Ejecutivo. Damos la bienvenida a la señora ministra, doña Maisa Rojas, y a su asesor, Sebastián. Su apellido, Sebastián, es Elwin. Para conocer los planteamientos del Ejecutivo en relación al contenido de las indicaciones formuladas por su excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, así como también conocer su opinión como Ejecutivo respecto de aquellas indicaciones presentadas por los honorables senadores al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, boletín 16.552-12. Tenemos entonces, como decía, la presencia de la ministra, del jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, don Sebastián Elwin, las profesionales de la oficina, señora Daniela Cisterna y Marisol del Castillo, y los asesores legislativos, señora Lucera Fondón, Tomás Monsalve y Rodrigo Pérez, que seguramente por ahí están incorporados, y también vía Zoom a la señora Verónica Delgado, asesora del Servicio de Evaluación Ambiental. Perfecto. Bienvenidos a todos. Entonces, señora ministra, ¿le parece si comenzamos? Tenemos un pequeño inconveniente. La senadora Allende tiene que retirarse a mediodía, pero la sesión continúa hasta las 13 horas. La senadora Allende tiene una actividad con el presidente de la República, por eso la excusamos. Así es que, ministra, por favor, perdón, antes de eso, ¿tenemos cuenta? No, presidente. ¿Y varios señores senadores, senadora? No. Señora ministra, entonces, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los senadores, a la senadora. Estoy tratando de hacer 3 cosas al mismo tiempo. Deme un segundito, porque Sebastián está con problema para entrar a la sesión, entonces le voy a prestar mi computador para que lo vea aquí. Sí, ya, ok, bueno. Tenemos una pequeña presentación. No la encuentro. Sí, yo la quería compartir, pero no la veo. Ah, está bajando todavía. A ver, ustedes saben... Ahí está. Ya. Ustedes saben de que muy tempranamente comenzamos un trabajo bien intenso con todos los asesores para que pudiéramos tener una buena discusión en profundidad sobre este proyecto de ley. Así que, primero que nada, quisiera agradecer la disposición de todos los equipos.
desde marzo que han habido prácticamente reuniones semanales que se incluso intensificaron en las últimas semanas antes del periodo en que teníamos que entregarlas. Ya. ¿Puedes pasar la primera? Ya. Entonces, este es un resumen de las modificaciones ingresadas por el Ejecutivo a nuestro proyecto de ley. En total tenemos 32 indicaciones presentadas. Vamos a ver de que se eliminan algunos artículos. Y yo creo que el mensaje central es que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo buscan representar un consenso de las modificaciones que requiere el proyecto, de acuerdo con las exposiciones de todos los invitados que escuchamos. Tuvimos una amplia sesión de invitados, el debate público y el trabajo con los y las senadores de la comisión a través de sus asesores. Así que ese es el espíritu de las indicaciones que ingresó el Ejecutivo. Le voy a dar ahora la palabra a Sebastián para que las explique en mayor detalle. Yo haré algunos comentarios cuando me parezca pertinente. Muchas gracias. Ministra, Sebastián tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, por su intermedio, señor presidente, a los senadores y señoras senadores y senadoras. Como mencionaba la ministra, vamos a ver, sí. Perfecto. Efectivamente, la semana pasada, como Ejecutivo, nosotros presentamos un conjunto de indicaciones al proyecto de ley presentado en enero. Estas indicaciones buscan representar un consenso a donde creemos debiese dirigirse este proyecto de ley para ser viable, recogiendo también las observaciones que surgieron de las exposiciones de los invitados, el debate público y el trabajo con los senadores y senadoras y sus asesores. Mencionar que el proyecto de ley original contenía un total de 57 modificaciones a la ley 19.300 fundamentalmente, y del boletín de indicaciones presentadas hay 32 modificaciones a este proyecto de ley. Lo que quisiera señalar con aquello es que estamos ante una modificación significativa, una modificación importante, manteniendo el mismo espíritu original del proyecto de ley, que es fortalecer la institucionalidad ambiental, agilizando los plazos, disminuyendo los tiempos, conservando el estándar de protección ambiental. Entonces, habiendo dicho eso, primero quisiera partir con un conjunto de materias que están presentadas en el proyecto de ley y que mediante el boletín de indicaciones el Ejecutivo toma la decisión, después del debate dado en esta comisión, de retirarlas, no necesariamente por una pérdida de convencimiento respecto de estas medidas, sino para efectos de focalizar el esfuerzo de este proyecto de ley en el cumplimiento de sus objetivos y evitar, ese sí, también discusiones que podrían ser también pertinentes en otras instancias, pero para el cumplimiento específico del objetivo de este proyecto de ley el Ejecutivo decide retirar. La primera de ellas tiene que ver con una propuesta de ampliación del plazo para dictar el término anticipado, el famoso término anticipado por falta de información relevante o esencial, también conocido como IRE, que el Ejecutivo había propuesto extender este plazo hasta la primera adenda en el sistema de evaluación de impacto ambiental, de tal manera de darle al titular la oportunidad de debatir, de presentar sus propia visión respecto a la ejecución de este término anticipado. No obstante, durante el debate hubo un relativo consenso de que era mejor mantener un no temprano, como se ha dicho, más que alargar este periodo para un eventual término anticipado. Una situación similar ocurre con la institución de la revisión extraordinaria de las resoluciones de calificación ambiental, regulado en el artículo 25 quinquies de la ley 19.300. Esta institución que permite revisar extraordinariamente una resolución de calificación ambiental vigente cuando las variables ambientales se han comportado de una manera distinta a como fue previsto. Es una materia que recientemente el Ejecutivo
reformó en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un decreto supremo y, por tanto, se estima que es una materia que no requiere necesariamente un ajuste legal ahora en este momento, sino que en realidad más bien es preferible la implementación adecuada de la modificación reglamentaria ya dictada y por tanto también es una materia en la cual se estima que el reglamento de esta administración y eventualmente de futuras administraciones también es la instancia adecuada para regular esta institución y no acá en este proyecto de ley. Y por último, esta es una materia que también fue arduamente debatida en esta comisión que tiene que ver con la creación de un registro de consultores habilitante para el ejercicio de consultorías en el sistema de evaluación de impacto ambiental. A raíz del debate en esta comisión, el Ejecutivo retira su propuesta de tener un registro de consultores que sea de inscripción previa, habilitante para el ejercicio de consultoría en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y en vez de eso cambiarlo por un sistema de información que entregue información objetiva sobre el comportamiento de los consultores con la información que ya es pública en el sistema. Es decir, qué consultor trabajó en qué proyecto, en qué sectores productivos, áreas geográficas, estudios o declaraciones de impacto ambiental, etcétera. Al respecto, ministra. Sí, gracias, Sebastián. A ver, yo aquí me quería detener un poquito porque quería como reiterar la motivación que está detrás de proponer este registro de consultores en el proyecto original. Recordemos que cuando hablamos de cosas que no están funcionando bien en el sistema de evaluación de impacto ambiental, todos tenemos claro que los tiempos totales exceden los tiempos que están regulados. Y también todos sabemos de que ese exceso en el tiempo de tramitación se debe a que los titulares tienen que pedir suspensiones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué piden suspensiones? Y ahí uno obviamente puede ver varias razones y probablemente es una mezcla y cada una debe contribuir según el caso al resultado de que las tramitaciones son excesivas. Y nos hemos concentrado harto en el tema de la rectoría técnica del SEA, de tal manera que el SEA pueda regular de mejor manera los comentarios que llegan de los distintos servicios. Recordemos que el SEA lo que hace, recibe los estudios o las declaraciones y se los manda a un montón de organismos del Estado que tienen competencias ambientales. Y eso queda como regulado y por lo tanto por ahí esperamos de que pueda haber más racionalidad y acotar entonces los tiempos que tengan que tomarse los titulares para responder a todas estas observaciones. Pero el otro cara de la moneda, uno podría decir, bueno, es que lo que pasa es que los proyectos vienen muy malos. Y los proyectos vienen malos y por eso es que les llegan tantas observaciones y es un proceso iterativo en el cual se van mejorando. Entonces, para hacerse cargo de los proyectos vienen malos, también hemos escuchado de que hay algunos consultores que son muy malos y que la gente no sabe a quién. Entonces, por eso es que a nosotros nos parecía importante que existiera este registro de consultores. O sea, esto iba a ayudar a de que tuviéramos mayor certeza de que los consultores que escriben los estudios, que realizan los estudios, fueran de una calidad de tal manera que nos aseguráramos que el nivel subía y de esa manera también acortar los tiempos. Pero bueno, yo quería como recordar esto para que se entendiera bien cuál era el espíritu que está detrás. No tuvo eco esta propuesta y por lo tanto lo que hacemos ahora es algo que en el fondo esa información ya existe, pero no está disponible fácilmente. O sea, habría que ir a hurgar en el fondo en los expedientes del SEA para encontrarla, si es que esta es una situación intermedia, pero igual quería aprovechar de reafirmar cuál era nuestra idea con la propuesta inicial y bueno, yo creo que parte del objetivo inicial igual se cumple con la nueva propuesta del Ejecutivo. Gracias.
Muchas gracias, ministro. Continúe nomás, Sebastián. Perfecto, muchas gracias. La siguiente materia es lo que se le ha denominado el fortalecimiento del principio de ventanilla única en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Este principio es reconocido en el mensaje del proyecto de ley que crea la ley 19.300 allá en el año 94. Tiene como objetivo que en el sistema de evaluación de impacto ambiental se tramite la licencia ambiental, la resolución de calificación ambiental, pero también el conjunto de otros permisos de carácter ambiental que sean pertinentes para ese proyecto o actividad. Esta es una materia que inicialmente no estaba contemplada en nuestro proyecto de ley, porque como Ejecutivo nuestra interpretación es que podía ser abordado a través de una reforma reglamentaria que también anunció que el Ejecutivo está llevando adelante, cosa de traer al sistema de evaluación de impacto ambiental todos los permisos ambientales que un proyecto deba obtener para esa ejecución. Estamos hablando de permisos de CONAF, del SAC, del Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros, y que esa era una materia que podía ser abordada a través de esta reforma reglamentaria. No obstante, en el debate en esta comisión se estimó que era pertinente incorporar también algunas definiciones legales respecto de este principio, y es por ello que el Ejecutivo, a raíz del debate y del trabajo que se tuvo con los asesores de los senadores, presentó una indicación, que es la que ustedes pueden leer en el cuadro de la izquierda, que se refiere a que es una modificación, una norma ya existente, de que todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental que, de acuerdo con la legislación vigente, deban emitir los organismos del Estado respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, serán otorgados en dicho sistema sin que se requiera ningún procedimiento posterior, de acuerdo con las normas señaladas en este párrafo y su reglamento. En definitiva, es el reglamento el que establece la definición de los requisitos de cada permiso y cómo se adecúan los trámites de cada permiso a las reglas del sistema de evaluación de impacto ambiental. Si le parece, señor presidente, nosotros incorporamos en algunas temáticas como esta inmediatamente algunos comentarios a indicaciones de los senadores para adelantar quizás algunas materias que son más directamente vinculadas a una indicación del Ejecutivo. En este sentido, mencionar que los senadores honorables señores Gaona, Chaguán y Proens presentaron indicaciones con redacciones muy similares al Ejecutivo. También los senadores honorables, senadora Allende y senador Durresti y senador Lagos incorporaron ciertas materias específicas de la tramitación de los PAS, como por ejemplo el pago de la tarifa. Hay algunos permisos que están asociados a un pago de tarifa que regularmente se paga con anticipación a la obtención del permiso. Eso está regulado sectorialmente. Y el reconocimiento de estos permisos ambientales sectoriales mixtos que existen en el reglamento. Nuestra intención en el reglamento es poner fin a esta institución, o sea, que se tramiten íntegramente dentro del sistema. Y, por tanto, como comentario general de parte del Ejecutivo, nuestra recomendación es aprobar la indicación presentada por el Ejecutivo, en el sentido de que aborda la problemática que fue discutida y que también se manifiesta en las indicaciones. Y mencionar algunos comentarios también más de carácter más particular. Por ejemplo, respecto de la oportunidad del pago de la tarifa, es algo que nosotros estamos discutiendo, por ejemplo, con el MinSal y con SAC, que tienen asociados estos pagos de tarifa, y vemos buenas oportunidades para que esta materia se regule en el reglamento, sin ser necesario que la ley establezca esto, un tema muy puntual y que podría también variar en el futuro. En ese mismo sentido, como mencionaba, la intención del Ejecutivo es terminar con la categoría de PAS mixto, estableciendo con claridad y certeza los permisos que se tramitan en el SEIA de aquellos regulados por la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que está tramitando el Ministerio de Economía. Esto es bien importante también, en la medida en que nosotros determinemos con claridad y certeza cuáles son los permisos ambientales sectoriales que se tramitan en el SEIA, establecemos también con mucha mayor claridad cuál es el ámbito de competencia de la Ley de Autorizaciones Sectoriales que está tramitando el Ministerio de Economía. O sea, lo que no queda dentro de este proyecto de ley queda inmediatamente abordado en el proyecto del Ministerio de Economía. La existencia de los PAS mixtos generaba un problema, porque habían ciertos componentes que se tramitarían dentro del SEIA y otros componentes que se tramitarían conforme a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Si bien esa es una ley que está
en trámite en este momento en la Cámara de Diputados. De todas maneras, incluso en el escenario de que no se aprobara esa ley y si se aprobara esta, también quedaría bien claro cuál es el régimen para cada uno de los permisos. Y en general nuestro criterio es que debe existir flexibilidad para que el reglamento regule el otorgamiento de los permisos en la evaluación, no siendo necesario que la misma resolución de calificación ambiental los entregue. Es decir, lo importante es que el permiso se entregue dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, la manera en que nosotros hemos estado construyendo esta reforma reglamentaria con los servicios que entregan permisos en el SEIA es habilitarlos para que el acto administrativo de entrega del permiso, la resolución sanitaria, la resolución del SAC o de CONAF que habilita la corta, por ejemplo, de bosque de preservación, se entreguen como resoluciones independientes, pero dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. De esa manera, manteniendo un poco la autonomía de los permisos. En este caso son permisos que están reglados por leyes sectoriales que tienen el mismo rango legal que esta ley. Entonces, ese es el comentario general respecto del Ejecutivo en esta materia. Todos aquellos artículos que no han sido sujetos de indicaciones, poder aprobarlos, y los que son sujetos de indicaciones, empezar a analizar artículo por artículo, y ahí intervenimos ya de manera más profunda. Ahora es una panorámica general de las indicaciones del Ejecutivo y algunos comentarios respecto de nuestras indicaciones. Bien, perdón, primero me pido disculpas por incorporarme más tarde, estaba en una reunión medioambiental también, por si acaso, pero no de este proyecto, ¿ya? Entonces entiendo que vamos a tener un par de sesiones al menos, porque son varias indicaciones, Sí. etcétera. Sí, la idea es conocer No en solamente profundidad vamos a conocer la opinión del Ejecutivo respecto a sus propias indicaciones, que imagino que la va a seguir respaldando, como ahí nos dice que llama a apoyar las indicaciones del Ejecutivo, lo cual me parece que por lo menos un acto de consistencia y coherencia intelectual y política que yo valoro. Me imagino que así como está acá, que vamos a conocer también la opinión que tiene el Ejecutivo respecto a las indicaciones presentadas por nosotros y otros parlamentarios. Precisamente y esto va a tomar hasta 2 o 3 sesiones, calcula usted. Más o menos 2 o 3 sesiones. Ya, listo. Me quedo callado entonces, porque ahí no vamos a hablar. Es lo mejor para poder avanzar. Sí, perfecto. Sí, ya, me parece. Bien. Muy elegante. Estamos listos. Estamos listos ya. Señora ministra. Sí. Ya, perdón, senador. Pero igual nosotros entonces estamos concentrando en los nuestros, pero por ejemplo en este caso como que aprovechamos también de comentar al tiro. Ya va a haber una mezcla, vamos a conversar mayoritariamente de las nuestras, pero en algunos casos vamos ya a dar una primera opinión sobre... Claro, en este caso parece que tenemos coincidencia, se parece mucho, podemos hacer un ahorro acá, quizás aprobando la nuestra nomás, pero bueno, esa es nuestra propuesta, los que votan son ustedes, obviamente. ¿Continúo? Ya, perfecto, muchas gracias. No, solo comentar adicionalmente, como les señalaba, el Ejecutivo está llevando adelante una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental para ya producir el efecto que tendría esta indicación en el sistema de evaluación de impacto ambiental sin la necesidad de esta modificación legal. O sea, el efecto de poder tramitar todos los permisos dentro del sistema, que estamos hablando, actualmente el sistema tiene 30 permisos asociados, que todos tienen un componente ambiental y un componente sectorial. Nosotros ya estamos haciendo la modificación reglamentaria para que alrededor de 25 de ellos pasen a tramitación íntegra en el sistema de evaluación de impacto ambiental a través de la vía reglamentaria. Como le digo, incluso podemos hacerlo antes de tener eventualmente aprobada esta ley. Ustedes me van a preguntar por qué no la totalidad, los 30. Bueno, tenemos algunos permisos que tienen cierta complejidad, particularmente los permisos que entrega Serna-Geomin. Los permisos de Serna-Geomin, por ejemplo, el cierre de faena minera, el permiso para instalar un botadero, son permisos que
tienen un componente ambiental, pero son inminentemente más bien permisos de ingeniería, porque buscan asegurar la seguridad de la instalación minera. Están asociados a ingeniería de detalle, están asociados a un estudio que hace Cernageomin, que es muy extenso y contiene muchos elementos más allá de lo ambiental. Por tanto, si uno tuviese que decidir dónde cae este permiso, en eso si es sectorial o es ambiental, la verdad es que tiene un componente primariamente sectorial, de ingeniería, de seguridad. Y por eso es que nuestra recomendación sería que esos permisos pasaran a ser sectoriales en aras de poder entregar esta certeza respecto de dónde se entrega ese permiso. Esa es una situación bien puntual respecto de los permisos que entrega Cernageomin, cuestión que ha sido conversado con ellos, por supuesto, es un tema que ha sido trabajado con ellos. Respecto a otro tema también de bastante debate en esta comisión, fue la regulación de los impactos acumulativos y sinérgicos. Al respecto, el Ejecutivo tomó la decisión, en función del debate, de presentar una indicación que modifica por completo el articulado presentado originalmente en el proyecto de ley. Perdón un segundo, que el senador Lago está inquieto. No estoy inquieto. Lo que pasa Quieto por lo que hablar. ocurre ¿no? es que vamos a tener estas 2 o 3 sesiones y vamos a escuchar muchas cosas, y entonces después cuando uno le toca reaccionar queda como a destiempo. Ahora, no quiero entrar en el fondo tampoco, pero solamente consignar de que en el caso de estas indicaciones que están ahí presentes, efectivamente la del gobierno se asemeja o algo a la de los senadores Provenza, Gaona y ¿cómo se llama? Y Chaguán. Pero respecto a la mi indicación es completamente distinta, porque yo quiero salvaguardar todavía los criterios medioambientales que tienen algunos permisos mixtos. Entonces, el mismo Sebastián decía ahora que hay áreas que son más delicadas y difíciles. Entonces, eso es lo que... Yo solamente digo, no lo voy a resolver hoy día, pero quiero dejar consignado que las indicaciones precisamente son opuestas, incluso las indicaciones no opuestas, pero no es que caminen de la mano, al contrario, marcan un tema que yo creo que no es fácil abordarlo seguramente, pero por lo mismo lo estamos relevando. Eso era todo, no es que tenga la razón y lo quiero votar, pero para que el debate también se vayan clavando como los temas que vamos a tener que resolver. Al tiro lo digo. Comprendido, senador. Era eso, Lago. pero... Esperamos haber resuelto su inquietud. Sí, bueno, al respecto a eso, lo que decía Sebastián al final es que nosotros estamos en este momento trabajando en una modificación al reglamento con el propósito, nuestro propósito inicial era ver estos, porque son 30 los permisos mixtos, ¿ya? Son 30, de eliminarlos, de que fuesen o ambientales o sectoriales, para que esta figura de permiso mixto desapareciera. Y eso lo hemos logrado, lo vamos, una vez que salga a consulta pública la modificación al reglamento, que esperamos que sea pronto, vamos a tener la respuesta final, pero por ahora es que en 25 de ellos hay acuerdo de que van a ser ambientales solamente, y por lo tanto entran al sistema y cuando el proyecto esté tramitando su permiso, su RCA, también va a recibir ese permiso ambiental ahora, que antes era un PAS mixto, ahora ya va a ser un permiso ambiental solamente. Y sobre los otros, que son los que se refería Sebastián, que son los de Cernageomin, ¿son los únicos los de Cernageomin? Y un par de DGA. Y un par de la DGA, la decisión es más bien dejarlos afuera. Pero claro, no está completamente cerrado, va a estar cerrado una vez que decidamos que esté cerrado, y ahí va a ir a consulta pública. Nosotros les vamos a comentar cuando eso ocurra para que todo el país pueda participar de esa discusión. Pero en el fondo el reconocimiento de los PAS mixtos quizás no va a ser necesario si es que logramos eliminarlo. Eso. Solo agregar además que nuestra visión, y una visión igual bastante compartida, esto ha sido un tema que ha sido debatido por la doctrina, de bastante amplio debate, es que existen mecanismos para asegurar los componentes ambientales de un permiso sin que este permiso necesariamente esté en el sistema. O sea, por ejemplo, cuando Cernageomin entrega el permiso para un depósito de relave, el componente ambiental, hay varios, pero por ejemplo uno de los más importantes es la no contaminación de las aguas subterráneas en ese relave.
Existen mecanismos en el sistema de evaluación de impacto ambiental para resguardar ese componente ambiental a través de la evaluación de impacto, de la establección de medidas de mitigación, etcétera, que no necesariamente requieren que el permiso esté dentro del sistema. Y eso es algo que Sernageomin, de hecho, lo tiene muy presente. Sernageomin es un órgano de administración del Estado muy activo en la evaluación de impacto ambiental, obviamente de proyectos mineros, de proyectos que le sean pertinentes, y por tanto en ningún caso lo que nosotros propondríamos es que ciertos aspectos ambientales de esos permisos salgan por completo de la evaluación, sino que sean abordados de otras maneras, digamos, y no necesariamente teniendo a todo el permiso adentro del sistema, lo cual sería inviable por los tiempos y por las características que tienen esos permisos. Bueno, esto significaría que en el fondo, en cualquier proyecto donde tenga que intervenir Sernageomin y respecto a materias hídricas, por ejemplo, en la obtención de la RCA se podría evaluar en general, porque es evidente que cualquier medida de mitigación o cualquier medida que resguarde, o si no hay medida o que efectivamente no hay afectación, se va a determinar una vez que tenga la ingeniería de detalle terminada, y eso se ve directamente con la Sernageomin y una vez que el proyecto está avanzado con RCA. Por lo tanto, al principio, dentro de la evaluación ambiental o dentro de la RCA estaría una cuestión más bien de carácter general y estimativo. ¿Eso es un poco lo que se está planteando? Exactamente, eso es lo que se está planteando. Efectivamente, Sernageomin revisa ciertos componentes ambientales en fase sectorial, porque efectivamente el nivel de ingeniería de detalle que revisa Sernageomin sectorialmente es mucho mayor del que se evalúa en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ciertos componentes como la hidráulica, por ejemplo, de un depósito de relave, se evalúan en el sistema de evaluación de impacto ambiental en ingeniería de diseño. O sea, por ejemplo, cuáles son las características de los acuíferos que están en el sector, eso es ingeniería más bien de diseño, pero después viene la evaluación de la ingeniería de detalle del funcionamiento hidráulico del depósito de relave, y que eso lo hace Sernageomin sectorialmente. Entonces, ahí hay ciertos componentes ambientales que se revisan en la fase de CIA, pero después Sernageomin vuelve a tener una revisión en base a información que es mucho más de detalle, y que el titular levanta esa información cuando ya tiene decidido que va a ser la inversión, y eso lo hace cuando ya tiene los permisos de diseño, entre los cuales probablemente el más importante para muchos proyectos sea la RCA. No me dé espacio para intervenir. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, pasando a otra materia, en relación a los impactos acumulativos y sinérgicos, el Ejecutivo, a raíz del debate al interior de la Comisión, decidió presentar una indicación que reforma por completo la redacción del articulado propuesto originalmente en este proyecto de ley. Esta indicación que nosotros presentamos contempla varias mejoras. Tenemos otra lámina para profundizar un poco más. Al menos en esta parte, quisiera concentrarme en lo que estamos estableciendo en el inciso segundo, que es, estamos estableciendo a nivel legal cuál es la metodología que tendrá que seguir un proyecto para evaluar su impacto acumulativo y sinérgico. Es decir, tendrá que evaluarlo en función de las áreas de influencia que se superponen. O sea, cuando un proyecto se presenta a evaluación, tiene que evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos respecto, por ejemplo, de sus emisiones contaminantes, respecto de otros proyectos que tengan emisiones contaminantes en el misma área de influencia. Yo creo que esto es bien importante porque estamos estableciendo a nivel legal un componente metodológico, de tal manera de dejar muy en claro hasta dónde puede llegar el reglamento en esta materia, y entregando una certeza respecto de cuál es la finalidad y cuál es el proceso que tendrá que seguirse. Adicionalmente, también mencionar que hemos establecido que la evaluación de impacto ambiental, a diferencia del articulado original que presentamos, tiene una finalidad específica, que es determinar si un proyecto debe ingresar por estudio de impacto ambiental. Si presentó una declaración de impacto ambiental, entonces será una evaluación para descartar los impactos significativos propios de un estudio. Y en los casos de los estudios, bueno, haber identificado apropiadamente dichos impactos significativos. De esta manera, estamos señalando claramente que
el análisis de impacto acumulativo y sinérgico, que puede ser un análisis bien complejo, no es un análisis en abstracto, es un análisis para determinar ciertos componentes de la evaluación ambiental, en particular los impactos significativos. Entonces, estamos estableciendo una metodología, o sea, un componente metodológico, no todo, pero un componente en la ley, una finalidad específica de esta evaluación. Además, estamos señalando que se tendrá que realizar solo respecto de resoluciones de calificación ambiental que se encuentren vigentes. El proyecto de ley original incorporaba las RCA vigentes y de aquellos proyectos que se consideran en evaluación. Eso se retira de alguna manera del proyecto, se hace solo respecto de RCA vigentes y se le agrega también para mayor certeza un componente de temporalidad en el sentido de que este análisis se realizará respecto de las resoluciones de calificación ambiental dictadas a lo menos 3 meses antes de la presentación de la declaración o estudio de impacto ambiental. Esto busca cautelar que a un titular que está a puertas de ingresar su vía o ella y que se dicte una nueva RCA, no tenga que atrasar su ingreso para incorporar este análisis y que le pueda significar un costo muy importante en términos de aplazamiento de su proyecto. Con este plazo de 3 meses previos existe una mejor capacidad de planificación del titular para efectos de hacer el análisis pertinente y poder ingresar en los tiempos que haya planificado. Entonces, es una modificación bien significativa respecto de lo que habíamos presentado inicialmente y también creemos que recoge bastante varias indicaciones que se presentaron en esta materia. Creemos que aquí, nuevamente, la indicación presentada por el Ejecutivo recoge muchas de estas dudas o respecto de estas propuestas que fueron planteadas también, algunas de ellas en las indicaciones. Presidente, perdón, quisiera hacer un comentario en general de que, o sea, ¿por qué en nuestro proyecto original incluimos este reconocimiento de los impactos acumulativos y sinérgicos? Esto, en el fondo, a ponerlo como bien en simple, esto queremos evitar de que nos vuelva a pasar que tenemos ciertos territorios en el país en la cual le ponemos un proyecto y otro, haciendo el análisis individual y que tengamos estos territorios que tienen una carga desproporcionada de contaminación y de carga ambiental en el fondo, ¿no? O sea, estamos hablando como de la zona de sacrificio, así que para nosotros esto es importante, es como un reconocimiento de que bueno, que el mundo está más complejo, de que es el efecto acumulativo el que produce la mayor cantidad de daño. Entonces, era importante, pero recibimos hartos comentarios y yo espero que con este cambio que es relevante podamos llegar a un acuerdo de reconocerlo con los matices que escuchamos durante las reuniones, pero también en muchas de las audiencias. Adelante, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, pasando a otra materia, respecto de las declaraciones juradas. Este es un instrumento, una innovación que está presentando el Ejecutivo en su proyecto original, que busca, por un lado, entregar un trámite ágil de tiempos extremadamente acotados para la ejecución de modificaciones a proyectos que ya cuenten con una resolución de calificación ambiental y que sean proyectos de cambios de no consideración, es decir, que no requieren una nueva evaluación de impacto ambiental. Actualmente, por efectos de certeza, se está utilizando la consulta de pertinencia, un instrumento que se utiliza masivamente, más de 2.500 consultas de pertinencia presentadas el año pasado. De ellas, el 35% son de proyectos que ya tienen RCA, o sea, son de proyectos de modificación, y es precisamente aquí donde queremos entonces instalar esta nueva institución. Además, para efectos también de cumplir con un estándar ambiental de protección, la idea es que estas declaraciones juradas, si bien no tienen un análisis preventivos, sí le entregan información a la Superintendencia del Medio Ambiente para efectos de fiscalizar estas declaraciones juradas y contener también información de cómo planificar su propia fiscalización. O sea, si un proyecto ha presentado más de 20 declaraciones juradas, la Superintendencia lo puede considerar para efectos de planificar una
fiscalización allí. Eso no ocurre actualmente con las consultas de pertinencia porque no están integradas al sistema nacional de fiscalización ambiental. Entonces, ¿qué indicaciones presentó el Ejecutivo? Primero, bueno, eliminar el requisito de usar un consultor registrado, producto de que ya no existe la institución. Se precisa también, algo que nos mencionaron algunos expertos en su audiencia, que la declaración jurada va a ser incorporada al que es denominado al SNIFA, que es el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental. Es decir, cuando uno va al sistema SNIFA, uno va a una unidad fiscalizable y en ella están registradas todas sus resoluciones de calificación ambiental y también estarían las declaraciones juradas integradas. Y quizás el cambio más significativo que estamos presentando es definir algunos conceptos, particularmente relativo al efecto de eximente de responsabilidad penal que tendría la declaración jurada. Con la Ley de Delitos Económicos y Ambientales se incorporaron tipos penales asociados a la elusión ambiental y una eximente de responsabilidad penal cuando el proyecto cuente con una consulta de pertinencia. La intención es elevar al mismo estándar eximente la declaración jurada cuando ésta haya sido verídica y completa. Eso es lo que señalamos en el proyecto de ley y hubo bastantes observaciones respecto de que esos serían conceptos indeterminados que generan incertidumbre. Entonces, la indicación del Ejecutivo es definir qué es lo que se entendería por verídico y completo, en particular vinculando estos componentes de verídico y completo a la ejecución de la declaración jurada. O sea, no es una omisión, por ejemplo, en abstracto, digamos, de la declaración jurada, sino respecto de aquello que se ejecutó finalmente en un proyecto, o sea, un análisis a posteriori, y que las omisiones propias de la declaración jurada, si es que existieran obviamente, están relacionadas con una elusión al sistema. O sea, que algo que haya sido omitido en la declaración jurada haya sido información esencial o relevante para el efecto de constituir la infracción de elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo funcionaría esto entonces? Un proyecto presenta una declaración jurada, la superintendencia fiscaliza y determina que en realidad este proyecto sí debió haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es en fase administrativa. Posteriormente, el Ministerio Público podría tomar la determinación que en razón de esa elusión ya configurada por la superintendencia, decide iniciar un proceso penal y en ese caso el titular podrá señalar que su declaración jurada tiene el eximente de eximente de responsabilidad penal y en cuyo caso se podrá discutir si el titular omitió algún elemento esencial de la declaración jurada para efectos de eludir, digamos, maliciosamente, porque aquí hay un dolo, efectivamente, eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental. Al respecto también señalar que se incorporaron algunas indicaciones. Aquí quizá está destacado algunas modificaciones más esenciales, en particular indicación, por ejemplo, de los honorables senadores Allende y Durresti para incorporar un pronunciamiento de fondo de la superintendencia en la tramitación de las declaraciones juradas. Al respecto, nosotros como Ejecutivo comentamos primero que entendemos que la declaración jurada debe ser de tramitación inmediata, no debería tener análisis de fondo de algún organismo porque la idea es registrarla y posteriormente fiscalizarla. Además nos parece que un pronunciamiento preventivo de la superintendencia podría mermar la función fiscalizadora de la superintendencia. La superintendencia tiene que fiscalizar lo ejecutado, no un análisis a priori antes de la ejecución, que es el momento en el que se presenta la declaración jurada. Y también indicaciones de los honorables senadores Gaona, Chaguán y Provence en el sentido de eliminar la expresión, al menos en los requisitos de la declaración jurada y remitir el carácter de verídico y completo a los requisitos de la declaración jurada, que son individualización del titular, análisis de consideración, descripción del proyecto. Y aquí nosotros entendemos que con nuestra definición y determinación de los conceptos de verídico y completo se entendería incorporada, de alguna manera abordada, la preocupación manifestada en esta indicación. Pasando entonces a otro tema, está el procedimiento de urgencia. Este para nosotros es una institución
que estamos reformando significativamente y nos parece bien relevante porque está por un lado la necesidad de agilizar el sistema de evaluación de impacto ambiental completo, digamos, para todos los proyectos, pero también año a año vemos la necesidad imperiosa de ejecutar proyectos muchas veces de interés público, de saneamiento, proyectos vinculados al consumo de agua potable, por ejemplo, que requieren cierta urgencia para ser ejecutados y, por tanto, estamos aquí ampliando el uso de esta institución para dar respuesta a esos elementos coyunturales que emergen y que exigen la ejecución urgente de un proyecto. En concreto, estamos ampliando un procedimiento actualmente establecido solo para los estudios de impacto ambiental, lo estamos ampliando para las declaraciones de impacto ambiental. El efecto del procedimiento de urgencia es que disminuye a la mitad todos los plazos de los servicios públicos, incluyendo la participación ciudadana, y también es muy importante para efectos del estándar de protección ambiental que si bien se reducen a la mitad todos los plazos, no se asegura la obtención de una RCA favorable. Es decir, el titular todavía va a tener que probar el cumplimiento de la normativa ambiental y obtener su RCA, pero en tiempos mucho más acotados. Además, estamos incorporando nuevas hipótesis más amplias. Actualmente se hace referencia a proyectos impostergables derivados de una calamidad pública. Nosotros estamos señalando únicamente proyectos que sean impostergables, proyectos que sean necesarios para mantener la continuidad de un servicio de interés público y proyectos que generen mejoras ambientales. En ese sentido, la indicación, si ustedes van al comparado, la indicación del Ejecutivo es más bien de orden, porque esta norma estaba en el proyecto original, está contemplada en dos artículos, en los artículos 15 y 18, 15 para los estudios de impacto ambiental y 18 para las declaraciones de impacto ambiental, y lo que hicimos fue fusionarlo, por así decirlo, utilizando el artículo 17 de la Ley 19.700, que está derogado, fue derogado el año 2010, y utilizar el espacio dejado por el artículo 17 para regular en un mismo articulado tanto las declaraciones como los estudios de impacto ambiental y no abultar excesivamente el texto del proyecto de ley. Senador Chaguán. Disculpe, presidente, pero es pertinente poder hacer un hincapié en una de las materias, porque esta es una indicación que nosotros hemos insistido de manera muy importante para los efectos que la infraestructura relevante, infraestructura que puede provocar efectivamente un elemento gatillante de desarrollo, tenga una declaratoria. Y tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Economía, porque este proyecto tiene que dialogar en este aspecto fundamental con el proyecto de permisología administrativa que está en la Cámara de Diputados. La ley marco de La ley marco, efectivamente, porque establece una declaratoria similar. Entonces, tendría que ser efectivamente un organismo idéntico, puede ser, y eso es lo ideal, que establezca justamente esta declaratoria. Lo que no nos puede pasar es que la declaratoria del proyecto de la Cámara sea distinta, o que la hace sea distinta de este proyecto, porque de lo contrario vamos a tener un problema en que ambos proyectos no van a dialogar. Tuve una conversación larga con el ministro de Economía, sé que habló con la ministra de Medio Ambiente. Entonces, saber cómo va a quedar o cómo piensan dejarlo finalmente ese gatillante de esa declaratoria especial de proyectos de infraestructura estratégica o relevante para los efectos de que ambos proyectos dialogan. ¿Y cuál es la posición del Ejecutivo? Gracias, senador. Al respecto, y claro, efectivamente, el proyecto de ley de economía contempla una declaratoria de urgencia que disminuye los plazos de todos los permisos. Es una declaratoria que en ese sentido es muy fuerte porque no es solamente aplicable al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que es a absolutamente todos los permisos que requiera un determinado proyecto o actividad. Esa declaratoria va a estar regulada, bueno, por un reglamento que crea el proyecto de ley, en el cual establece un procedimiento que es bastante complejo en el buen sentido, obviamente, de que primero anualmente los proyectos van a tener que postular a ser priorizados. Entonces va a haber una etapa de postulación de los proyectos para que ellos señalen cuáles son las características de acuerdo a diferentes dimensiones
considerando componentes ambientales, pero componentes de empleabilidad, desarrollo social, transferencia de conocimiento, otros componentes también. En definitiva, va a haber un comité integrado por un número importante de subsecretarios, no recuerdo el monto, pero un número importante de subsecretarios de carteras del Estado, que son los que en definitiva tomarán la decisión del conjunto de proyectos que quedan en esta categoría de priorizados. Entonces, es una plataforma compleja, una plataforma, digamos, que contiene varias etapas para llegar a esta instancia. Nosotros creo que sería interesante plantear en algún momento un vínculo con esa declaratoria, pero lo que estamos estableciendo acá también es una declaratoria más amplia, en el sentido de que no requiere pasar por este concurso, por esta postulación y por este comité de subsecretarios, sino que únicamente es una declaratoria de la dirección ejecutiva del servicio y que pueda tener un uso no necesariamente como el caso de la propuesta de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales anual, sino en función de coyunturas y que le dé más agilidad al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, yo creo que sería bueno efectivamente considerar quizás un vínculo, pero conservando las características más amplias de este procedimiento que le dan a dar más flexibilidad para atender a la coyuntura. De todas maneras, también... Uno entendería que es más rápido incluso aquí que en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Efectivamente es más rápido, considerando que el efecto también acá es mucho más acotado. Es solamente para el sistema de evaluación de impacto ambiental. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es para los permisos en general. Perfecto. Entonces, efectivamente es un procedimiento más complejo porque tiene un efecto que es más intenso también. De todas maneras, hubo una indicación que nosotros como Ejecutivo estamos en análisis para que vea que también consideramos indicaciones que fueron presentadas consideramos que complementan favorablemente lo que hemos propuesto como Ejecutivo. En particular, respecto, el honorable senador Lagos presentó una indicación para que la calificación de urgencia pueda ser declarado por un interés nacional por una autoridad competente. Esto nosotros lo consideramos interesante porque lo que estamos diciendo es que sea la dirección ejecutiva del servicio el que califique la urgencia. Pero puede ocurrir que en ciertos casos esa sea una presión, una carga muy importante para el director ejecutivo que está ahí para administrar el servicio, no necesariamente para tomar una decisión de interés nacional y, por tanto, elevar la declaratoria de urgencia a una autoridad. Por ejemplo, podría ser, esto es una sugerencia de análisis simplemente, por ejemplo, que el presidente de la República pudiese también, por razones de interés nacional, calificar la urgencia y que tenga el efecto de lo que estamos señalando acá, de reducir todos los plazos del sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, nosotros... Sí, también. Sí. Si me permite, presidente. Senador Lagos. Se agradece la explicación y la consideración. Y de adrede es que dice por la autoridad competente y no la identifiqué para que no me declarara inadmisible al tiro, de una. Claro. Sí, claro. ¿Ah? O sea, lo admito. Me parece. Es técnica legislativa. Técnica, circo. técnica, bonita esa palabra, técnica. Bien. Pilleza legislativa. Chispeza. Chispeza. Chispeza legislativa. De nuevo nomás Perdón, senador, pero claro, yo creo que es algo que sería bueno discutir. discutirlo. Es una idea, podría ser quizás Ministerio Interior, también no sé, También, pero sí. yo creo que vale la pena discutirlo. Gracias. Sí. Bueno, eso es lo relativo al procedimiento de urgencia. En relación a otra institución introducida en el proyecto de ley, que es la participación temprana, nosotros como Ejecutivo presentamos indicaciones tendientes a perfeccionar el procedimiento presentado en el proyecto de ley, particularmente precisando el rol del facilitador, que es esta institución que nosotros proponemos que medie entre el titular de un proyecto y la comunidad de manera temprana, antes de iniciar la evaluación ambiental del proyecto, y también precisar el vínculo entre el documento de lineamientos técnicos, que es el resultado del proceso de participación temprana, con la evaluación ambiental, de tal manera de entregarle más atribuciones al titular del proyecto para decidir si llega a acuerdo o no con las comunidades y si ese componente lo quiere dejar en el documento de lineamientos técnicos y posteriormente reflejarlo en su proyecto.
También adelantando algunos comentarios en relación a indicaciones presentadas por los honorables señores senadores, en este caso senadores Allende y Durresti, que presentaron diversas indicaciones, acá están resumidas únicamente, en particular para facultar al Servicio de Evaluación Ambiental para entregar asistencia, capacitación y acompañamiento a las comunidades, también entregar un rol más activo al organismo de administración del Estado para asesorar a las personas, considerar la creación de una unidad especializada de la CAJ, de la Corporación de Asistencia Judicial, para asesorar a las comunidades y establecer que la designación del facilitador será por el servicio a través de un sorteo, a diferencia como lo estamos proponiendo nosotros en el proyecto, que es a elección del titular. En términos generales, nosotros compartimos el espíritu y la motivación de estas indicaciones, creemos que complementan a la propuesta del Ejecutivo y sería interesante debatirlas, por supuesto, en el seno de esta comisión. Eso es participación temprana. Otra materia que es una innovación que estamos presentando en estas indicaciones es, bueno, el concepto de rectoría técnica es introducido ya en el proyecto de ley, pero acá estamos incorporando una atribución, explícitamente una atribución nueva del Servicio de Evaluación Ambiental, que está relacionada con, digamos, cuando hablamos de los tiempos de evaluación en el sistema, siempre estamos pensando en que la mayoría de estos tiempos, de estas extensiones, se producen en las suspensiones que solicitan los titulares para responder las observaciones. Entonces, como bien señalaba la ministra en un comienzo, hay un componente de esa demora que tiene que ver con la calidad de los estudios y de las presentaciones que se hacen inicialmente por los titulares en las declaraciones o estudios de impacto ambiental, pero también está diagnosticado que existe un abultado número de observaciones que presentan los servicios que requieren mucho tiempo de parte del titular para responderla y en algunos casos existen dudas de acuerdo a la pertinencia de esas observaciones y si realmente el titular se está tomando tiempo en responder asuntos que sean críticos para su proyecto o no. Y en ese sentido estamos proponiendo incorporar una nueva atribución del Servicio de Evaluación Ambiental, que voy a leerla porque creo que es bastante autoexplicativa y una innovación bien importante, creo. Estamos señalando que en el ejercicio de la rectoría técnica del servicio, en relación con los artículos 16 y 19 de esta ley, los artículos 16 y 19 se refieren a los ICSARA, son los consolidados de observaciones. Entonces, el servicio, al elaborar los consolidados de observaciones, los ICSARA, el servicio considerará los pronunciamientos de los organismos con competencia ambiental que hayan sido formulados en el ámbito de sus competencias, sean pertinentes al contenido del proyecto o actividad sometido al SEIA y se encuentren debidamente fundados. Estamos estableciendo 3 criterios básicos que debe cumplir la observación para que el servicio la incorpore en el ICSARA. O sea, que sea dentro de las competencias, que el servicio no esté pronunciándose sobre materias que no son de su competencia, sean pertinentes al proyecto. Esto ocurre a veces que de copiar y pegar observaciones, quedan a veces algunas observaciones que no son relativas realmente a un proyecto, no son pertinentes a ese proyecto, y que se encuentren debidamente fundadas, cosa que el titular pueda responderla adecuadamente. Y estamos agregando al final de la redacción, pudiendo realizar los ajustes que correspondan. Estamos dando la atribución al servicio para que si es necesario complementar, en ocasiones fusiona 2 observaciones o una observación es parcialmente pertinente, pero en otra parte no, hacer los ajustes, habilitar al servicio para que pueda hacerlo. Y esperamos que esto sea efectivamente, tenga un impacto bien irrelevante en los tiempos de tramitación. Llegando a otra materia también bien relevante, el recurso de reclamación. El recurso de reclamación podemos, o la etapa de impugnación de las RCA, podemos dividirlo en 2 partes. Esta lámina se refiere a los elementos procedimentales del recurso de reclamación. Después tenemos la discusión sobre quién califica, quién decide la reclamación. Entonces, respecto de estos componentes procedimentales, primero, nosotros presentamos una indicación que yo creo que tiene 4 elementos esenciales. El primero es que por un tema de redacción apareció durante las audiencias que la propuesta del Ejecutivo en el proyecto de ley decía que los recursos de reclamación serán respecto de una calificación favorable o desfavorable.
y nos presentaron observaciones de, bueno, ¿qué ocurre cuando la reclamación es respecto de una condición de la RCA y no necesariamente respecto de la calificación favorable o desfavorable? Y eso lo incorporamos y la indicación incorpora las condiciones como elemento a reclamar, porque ese siempre ha sido el espíritu del Ejecutivo. Adicionalmente, agregamos que cuando se soliciten informes a organismos de administración del Estado, esto en fase de reclamación, no será necesario esperarlos para resolver, porque estamos estableciendo un plazo para resolver de 3 meses para las vías y 6 meses para los estudios, y se solicita, por ejemplo, un informe a algún ministerio, y ese ministerio se demora y está en riesgo cumplir el plazo, entonces que el organismo pueda resolver sin necesidad de esperar ese informe. Se elimina también la regla de opcionalidad de recurrir administrativamente previo al Tribunal Ambiental. Nosotros en el proyecto original establecíamos una regla de que si ninguna de las partes recurría administrativamente, se podía ir directamente al Tribunal Ambiental, y la verdad es que hubo bastante consenso en las audiencias de que pasar por una reclamación administrativa expedita, como la que estamos regulando, le agrega bastante valor a la evaluación ambiental, y que por tanto debiese ser un trámite más bien obligatorio, en el sentido de que hay que obtener un pronunciamiento de impugnación administrativo previo de ir al Tribunal Ambiental. Cabe mencionar que la mayoría de las reclamaciones terminan en fase administrativa, no llegan a los tribunales ambientales. Por lo tanto, también hay buenos argumentos en ese sentido para mantenerla. Y por último, se explicita la regla que impide al Consejo, que es el órgano que nosotros estamos proponiendo, resolver una vez declarado el silencio administrativo. Esto es algo que surgió en las discusiones, en las conversaciones que tuvimos con los asesores respecto de otras regulaciones del silencio administrativo, que ha ocurrido que una vez digamos, cumplido el plazo, se declara el silencio administrativo, el órgano igual resuelve el recurso de impugnación. Y eso genera una duda respecto de en los tribunales sobre qué se tiene que recurrir, sobre el silencio o sobre la resolución extemporánea que hizo el órgano, y hay bastante consenso que en realidad lo adecuado es establecer que una vez declarado el silencio administrativo, el órgano queda impedido de resolver el asunto. Y es el silencio el que es el impugnable, en este caso un silencio negativo, que ratifica la resolución de calificación ambiental, el que es reclamable ante los tribunales ambientales. Y en materia de indicaciones presentadas por senadores en esta materia, los honorables senadores Allende y Urresti presentaron una indicación para establecer sanciones de remuneración ante el incumplimiento reiterado de estos plazos. Aquí cabe mencionar que la posición del Ejecutivo en esta materia es que existen procedimientos y mecanismos de responsabilidad administrativa para el cumplimiento de estos plazos, que están a cargo de la Contraloría General de la República, y en ese sentido se busca mantener estas instituciones ya existentes más que crear instituciones ad hoc de sanciones. Ministra. Sí, acá quisiera hacer un comentario. Lamentablemente no está la senadora Allende ahora, pero quizás valdrá la pena conversarlo de nuevo. Yo he visto en mi corta carrera de ministra ya 2 ejemplos en los cuales los parlamentarios incluyen sanciones a través de las remuneraciones al jefe de servicio, etcétera, ante incumplimiento. Y uno es la Ley Marco de Cambio Climático y la otra es la Ley de Zonas Latentes y Saturadas. Y en ambos casos, el Ejecutivo del momento, el primero fue el Ejecutivo anterior, la Ley de Zonas Latentes y Saturadas nos correspondió a nosotros, no nos pareció más adecuado empezar como a sancionar. Yo entiendo la idea que está detrás, y es que el Ejecutivo tenga que resolver cuando corresponda. Efecto disuasivo. Claro, pero nuestra argumentación era de que, bueno, de que existen otros mecanismos, como decía Sebastián, ¿verdad?, a través de la Contraloría para hacer cumplir los plazos, y que en general no nos parecía una buena idea de que empezáramos como a sancionar a los jefes de servicio con, no sé, en este caso es remuneración, pero podría ser como otras medidas incluso. Yo entiendo la idea que está detrás de los senadores, pero no,
me gustaría que lo discutiéramos un poco más. Ok. Gracias. Gracias, ministra. Sebastián, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces como mencionaba, hay dos aspectos. Está el aspecto procedimental ya abordado y está entonces el aspecto de quién conoce de la reclamación. Actualmente el sistema contempla dos órganos para conocer la reclamación. Si es una declaración de impacto ambiental, lo resuelve la dirección ejecutiva del servicio. Acá mencionar también fue abordado en las comisiones de que esto produce que los proyectos interregionales, que son resueltos en primera instancia también por la dirección ejecutiva del servicio, se produce que la reclamación es una suerte de reposición. Y en los estudios de impacto ambiental conoce el Comité de Ministros, este órgano bastante ya conocido, compuesto por 6 ministros y ministras que resuelven los estudios de impacto ambiental. La propuesta del Ejecutivo es crear un órgano nuevo, un órgano colegiado, llamado Consejo de Reclamación Ambiental, que tenga la función de conocer las reclamaciones tanto de las declaraciones como los estudios de impacto ambiental. Aquí una nota. La verdad es que las declaraciones de impacto ambiental son proyectos muchísimo más sencillos en general que los estudios de impacto ambiental. Pero cuando uno va a las declaraciones de impacto ambiental que llegan a reclamación, cuando pasan por ese filtro, la verdad es que son declaraciones que sí son bastante complejas o de proyectos que son bastante relevantes en general, tanto para la comunidad o para el país, para diferentes variables. Por tanto, nosotros creemos que sí es pertinente que las impugnaciones de las declaraciones de impacto ambiental también lleguen a ser conocidas por este órgano colegiado. Dicho eso, este Consejo de Reclamación Ambiental, este órgano colegiado, tendrá como función conocer de estas reclamaciones, será un órgano funcionalmente desconcentrado que forma parte del Servicio de Evaluación Ambiental y que la propuesta es que esté integrado por 5 miembros, presidido por el director ejecutivo del servicio y 4 consejeros, los cuales tendrán dedicación exclusiva con una dieta relativa a esa dedicación exclusiva, con excepción de las labores docentes. Acá también mencionar que la regulación de este consejo, que contempla integración, dieta, dedicaciones, inhabilidades, abstenciones, incompatibilidades, en fin, una serie de materias, se ha intentado emular lo que existen otros órganos colegiados en la Administración del Estado, en particular aquellos que han sido de reciente creación, como paneles de expertos, el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, la Comisión para el Mercado Financiero. Es decir, hay harta experiencia de la cual podemos tomar un estándar que creemos que ya es relativamente consensuado. En relación a el nombramiento de estos consejeros, bueno, el director ejecutivo se mantiene de la misma manera que hasta la fecha, que es por alta dirección pública, siendo susceptible de ser nombrado a través de estas denominadas 12 balas de plata que tiene el presidente de la República al comenzar su mandato. Y respecto de los 4 consejeros, se propone que sea por el presidente de la República a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los cargos de consejeros durarán 6 años en sus cargos con renovaciones de consejeros por parcialidades. Esto significa que la primera vez que el presidente de la República nombra a estos 4 consejeros, nombra a 2 por 6 años y a otros 2 por 3 años. Para eso hay una disposición transitoria al efecto, de tal manera que el próximo Ejecutivo pueda nombrar 2 consejeros y el que lo viene sucesivamente otros 2 consejeros. Así nunca un Ejecutivo nombra la totalidad del Consejo y se mantiene este nombramiento por parcialidades. Recordar que para el recurso de reclamación que tendrá que conocer este Consejo, con el cual nosotros queremos estar dando respuesta también a una solicitud que fue bastante transversal, tanto en las audiencias como en el debate público en general, de contener cierto elemento de órganos colegiados que conozcan las decisiones más complejas. Este órgano de reclamación ambiental tendrá la función de resolver en plazos muy breves, o sea, 3 meses para las declaraciones de impacto ambiental y 6 meses para los estudios de impacto ambiental, con una regla de silencio negativo, que ya está regulado a propósito de los aspectos procedimentales. Entonces, para hacer un resumen, yo sé que esta es una materia que genera bastante interés. La propuesta del Ejecutivo es que, en primera instancia,
resuelvan los directores regionales del servicio, eliminando las actuales comisiones de evaluación ambiental. ¿Por qué? Fundamentalmente porque si uno va a la historia, los últimos 6 años del sistema de evaluación de impacto ambiental, de aproximadamente 1.600 proyectos que se han calificado, en solo un 2% de los casos las COEVA terminan resolviendo de una manera distinta a la sugerencia que le hace actualmente el director regional del servicio. Y por tanto creemos que no se justifica la carga que significa tener 10 seremis, el delegado presidencial y el director regional, que es la actual composición de la COEVA, resolviendo en primera instancia. No obstante, para los casos en los cuales exista controversia respecto de la calificación, tener a la mano este órgano, este Consejo de Reclamación Ambiental de alto nivel, a nivel nacional, que pueda resolver con una perspectiva un poco más amplia, integrando diferentes visiones, los casos en los cuales subsistan controversia a raíz de la calificación ambiental. También es importante mencionar que el sistema de evaluación de impacto ambiental, del total de los proyectos que llegan a calificación, el 95% son calificados favorablemente. O sea, los proyectos logran cumplir con los estándares, obtienen una calificación ambiental. De esta totalidad de proyectos, solo el 10% son reclamados. Entonces, efectivamente es un sistema que logra que los proyectos cumplan con el estándar y que logra que las decisiones sean consideradas satisfactorias para los intervinientes, con excepción de este 10% que va a tener a la mano la reclamación y el conocimiento por parte de este Consejo de Reclamación Ambiental. Bien. Pasando ya a otro aspecto distinto, ya no solamente, o sea, estamos en la responsabilidad por daño ambiental, o sea, ya hemos pasado el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya vimos el conjunto de indicaciones presentadas por el Ejecutivo en esta materia, y una de las principales debates que se surgió a propósito de las innovaciones que presentaba el Ejecutivo en el proyecto de ley es la institución de la carga dinámica de la prueba. Lo que busca esta institución es que en casos en los que existan asimetrías muy grandes entre demandante y demandado, demandante, por ejemplo, una comunidad que cree que existe daño ambiental en su territorio y el titular de una empresa, de una industria, que es el demandado, existe una asimetría muy grande para proveer de la prueba necesaria para probar, para calificar el daño ambiental. Y por tanto, lo que se proponía acá era que el Tribunal Ambiental excepcionalmente pudiese adjudicar la carga de probar un determinado punto de prueba en el juicio al demandado, que es el que tendría en mejor posición de proveer la prueba respecto del daño ambiental. Esta institución generó bastante debate y sobre todo duda respecto de los efectos que podría tener sobre la presentación de demandas temerarias o las incertidumbres que podría generar para el demandado que muy cerca de la audiencia probatoria se le adjudique la carga de tener que probar un punto de prueba. Y es por eso que el Ejecutivo presentó una indicación que restringe considerablemente el uso de esta herramienta. La principal innovación en las indicaciones del Ejecutivo es señalar que el Tribunal Ambiental solo podrá adjudicar la carga de la prueba al demandado, o sea, alterar la regla general de la carga de la prueba, solo podrá hacerlo cuando una norma o la resolución de calificación ambiental establece que el demandado debe contar con la información propia para calificar la prueba. Es decir, si una resolución de calificación ambiental o una norma de emisión obliga al titular a contener monitoreo o hacer seguimiento de una variable ambiental, se entiende que el demandado cuenta con la información, entonces lo que hace el tribunal es, de alguna manera, poner la carga en el demandado de proveer esa información con la cual debiese contar de acuerdo con la normativa o con su resolución de calificación ambiental. Nótese que esta es una institución, como se está regulando en esta propuesta, bastante más restringida de la inicial, que permitía una alteración de la carga de la prueba de manera general. Ahora lo estamos restringiendo a casos bastante excepcionales. Por último, la última institución que es parte del proyecto de ley y que contiene
indicaciones fundamentalmente del Ejecutivo es la evaluación ambiental estratégica. Esta consiste en un procedimiento de evaluación ambiental para los actos de políticas o planes, o sea, la planificación que ejerce el propio Estado. O sea, este es un órgano de autoevaluación del Estado, de sus políticas o planes. Nosotros actualmente tenemos, por ejemplo, la política de minería, la política energética, la actualización de la política de desarrollo urbano, se están realizando con evaluación ambiental estratégica, cosa de incorporar el componente ambiental en etapas de diseño de estas políticas. Y probablemente el uso más masivo de este instrumento de la EAE está en los instrumentos de planificación territorial. O sea, mientras nosotros tengamos en los planos reguladores comunales, en los planos reguladores intercomunales y en los futuros planos reguladores regionales de ordenamiento territorial, la variable ambiental incorporado en etapas tempranas en la propia planificación, con participación ciudadana, con participación de los diversos actores, vamos a poder prever y resolver conflictos ambientales antes de llegar a la etapa de evaluación de impacto ambiental. O sea, vamos a poder decirle a un titular, por ejemplo, este es el uso de suelo que es apropiado para determinada actividad económica, o, por ejemplo, para realizar determinada actividad económica en este territorio existen estas condiciones adicionales, producto de la escasez hídrica, etcétera. Todos componentes que son propios de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, y la evaluación ambiental estratégica, entonces, es este método para incorporar la variable ambiental, un método que actualmente es bastante utilizado por los países de la OCDE como mecanismo preventivo y para resolver anticipadamente conflictos ambientales antes de llegar a la discusión de un proyecto en particular. Las indicaciones del Ejecutivo en este sentido vienen de observaciones que se realizaron durante las audiencias y en el trabajo con los asesores. Particularmente se precisa el rol del informe final del Ministerio de Medio Ambiente. Este es un informe que lo que pretendemos es que el Ministerio de Medio Ambiente entregue como un certificado de calidad de la evaluación ambiental estratégica. ¿Por qué? Porque el principal usuario de la EAE son los municipios, ¿no? Y tenemos más de 360 municipios de muy diferentes calidades, de muy diferentes características, para realizar sus procesos de planificación territorial, y lo que queremos es, a través de este informe final del Ministerio, cerciorarnos que la evaluación ambiental estratégica fue realizada adecuadamente, ¿no? Que cumplió un estándar mínimo. Esa siempre ha sido la intención del Ejecutivo y, por tanto, no es un análisis de mérito del Ministerio de Medio Ambiente sobre el rol planificador del órgano. Esa es una facultad privativa del órgano, sino más bien de un cumplimiento mínimo de estándares de calidad en la aplicación de la EAE. Y también otras indicaciones para corregir errores y resguardar atribuciones del órgano responsable sobre cómo hacer el seguimiento de la política o plan. La verdad es que ahí tuvimos bastantes observaciones de asesores de ustedes que tenían conocimiento en esta materia y nos ayudaron a ajustar algunos elementos muy técnicos, muy precisos respecto del seguimiento que se realiza en la EAE. Sí, quisiera aquí complementar. Recordemos que la propuesta de la evaluación ambiental estratégica, en el fondo, este es un instrumento que existe, que se utiliza. A nosotros nos gustaría que se utilizara más y viene con este sello de calidad. Permite de que se disminuyeran un 30% los tiempos de evaluación. Como que decir, mire, usted ya hizo una parte importante del trabajo, tiene como un sello de calidad y con eso se puede reducir el tiempo de evaluación. Así que igual es un instrumento que nos interesa potenciar. Y de hecho le acabamos de hacer también una modificación al reglamento de la evaluación ambiental estratégica que debiera pasar por Consejo de Ministros muy prontamente, así que debiera estar probablemente vigente antes de la ley, ¿no? Está listo en el fondo, así que está la cola ahí para pasar por Consejo de Ministros. Así es que, bueno, eso quería comentar. Nos quedan 4 minutos, así que... Sí, esta es la última lámina. Muy preciso, también recogiendo inmediatamente algunas indicaciones que se presentaron. En esta materia hubo solo una indicación de los honorables senadores Allende y Durresti para incorporar la facultad del Ministerio de Medio Ambiente de sugerir a otros órganos de administración del Estado
la aplicación de este instrumento. Nosotros creemos que es una adecuada consagración del principio de coordinación, de que el Ministerio de Medio Ambiente pueda sugerirle. Recordando además que nosotros estamos alivianando en este proyecto de ley la aplicación de la EAE, haciéndola que no sea necesario pasar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y, por tanto, una atribución como esta del Ministerio de Medio Ambiente de poder sugerir, o sea, no es obligatorio, no es vinculante, pero poder generar el acto administrativo relativo a señalar de que una política o plan sería pertinente que pudiese contar con EAE, nos parece que es una adecuada consagración, como decía antes, del principio de coordinación. Y por tanto, nosotros como Ejecutivo veríamos favorablemente la aprobación de una indicación de esta naturaleza. Esas son las láminas correspondientes al Ejecutivo y entendemos que en una fecha posterior podremos comentar más quizás indicaciones de los parlamentarios. Perfecto, estamos cercanos a la hora. Señores parlamentarios, señores senadores, para poder agilizar la tramitación de este proyecto vamos a aumentar el tiempo de las sesiones de los días lunes. El día lunes desde las 11 hasta las 2 de la tarde para poder avanzar más rápido y dejarle el día martes en caso de que sea necesario continuar con esto o para poder aprovechar de ver otros proyectos. El tema de concesiones marítimas que viene por bienes nacionales también es un tema que nos interesa ocupar los martes. Entonces, haríamos la próxima sesión desde las 11 hasta las 2 de la tarde y así sucesivamente todas las semanas para avanzar rápido en esto, de tal manera que la idea es que este proyecto... ¿Ah? No, pero almuerzo entre 2 a 3, pues. De tal manera de poder, ojalá, tener tramitado completamente este proyecto en las dos cámaras antes de fin de año. Es lo ideal, ministra, que lo podamos sacar y que, porque si no después tenemos en marzo, abril cambio en las comisiones y hay que se retrase un poco más todo. Entonces, la idea es dejarlo cerrado esto antes de los cambios de comisiones del próximo año. De 11 a 14, para que lo organicen. Perfecto. Bien, por haberse cumplido el tiempo de la sesión y el objetivo también, esta se levanta. Recording stopped. 2:30. Sí. Vemos transporte de sustancias peligrosas. Hay un proyecto de Esteban Velázquez. Un proyecto de moción. Senador. Exportación de sustancias de residuos peligrosos. El convenio de Basilea.